Cordial saludo, Padre Ricardo Eduardo y compañeros de Liturgia Fundamental. Voy a exponerles el tema de la liturgia eucarística. El primero es cómo hacer asamblea. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ante todo somos hermanos, miembros del mismo cuerpo místico de Cristo, que venimos a manifestar como un solo pueblo la alabanza y la gloria, el honor al Dios vivo que se nos presenta en la Sagrada Eucaristía. Iniciamos primero que todo con el rito de apertura. En él podemos encontrar lo que es la acogida, que es cuando nosotros los hermanos acogemos y recibimos a nuestros hermanos que vienen al encuentro del Señor, con un abrazo, con un apretón de manos, dándoles ese caluroso y fraterna bienvenida que el Dios mismo nos pide que le demos. Sigue el canto de entrada, que es una alabanza al Señor, algo que nos permita adorarle y alabarle con alegría. Sigue la señal de la cruz, que el sacerdote hace una vez, saluda el altar. Luego el saludo del sacerdote a los fieles, a la asamblea, y la introducción que él hace a la misa que vamos a celebrar, dependiendo del tiempo litúrgico, de la solemnidad o de la fiesta, de la feria en la que nos encontremos. También se puede hacer la introducción adicionalmente a través de la monición de entrada. Sigue el acto penitencial, que es una preparación del arrepentimiento para poder vivir más intensamente esta ceremonia que vamos a vivir. Luego sigue el canto del perdón, que es la ratificación de nuestro arrepentimiento, de nuestra voluntad de cambio, de conversión. Seguimos con el gloria, que es glorificar a la Trinidad, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una oración colecta, y nos preparamos para recibir la palabra de Dios, que se nos presenta como el diálogo que debemos tener entre Dios y el hombre. No es solamente Dios que nos habla, sino también nosotros, como su pueblo escogido, que le debemos responder a través de nuestro ejemplo de vida, de nuestro cambio, de acoger esa palabra para que dé frutos en abundancia. Seguimos con la liturgia de la palabra. Esta se compone de la primera lectura, que es la que siempre acogemos del Antiguo Testamento, exceptuando cuando es tiempo de Pascua, que se hace de los Hechos de los Apóstoles. El Salmo, que también es palabra de Dios, tomada de la Sagrada Escritura. La segunda lectura, cuando es domingo, una solemnidad, que es tomada de los apóstoles. El Evangelio, pues es el mismo Cristo que nos habla. Seguimos con la homilía, la profesión de fe, la oración universal, oración de conclusión, y finalizamos con el amén, que más adelante ya vamos a explicar cada uno de ellos. Iniciamos con la palabra, que es el anuncio de la distribución de los grandes textos a través del tiempo litúrgico. Se compone de 3 ciclos, que comprenden el ciclo A de Mateo, ciclo B de Marcos, ciclo C de Lucas y Juan, que se reparte entre la Cuaresma y el tiempo de Pascua de los 3 años. Se llaman
el plan trineal se llama Evangelios Sinópticos. Seguimos con ¿qué es la palabra para nosotros? ¿Qué es este momento de liturgia de la palabra? Como le decía hace un momento, es un diálogo entre Dios y su pueblo. Hablan las dos partes como enamorados, como una relación recíproca, donde él le habla, el amado le habla a su esposa y él la escucha y le responde. De este encuentro debe salir una palabra, un mensaje para nuestra vida, para transformarla, para reflexionar sobre lo que hasta el momento hemos vivido en nuestra vida. Para esto hago referencia al texto bíblico de Isaías 55, versículos 11-10, donde nos habla que hace comparación de la palabra de Dios con la lluvia y la nieve, que bajan y empapan la tierra, la fecundan, y ella responde germinando y dando frutos. ¿Sí? De ahí que saca el sembrador el pan para el alimento diario, que es el alimento espiritual que nos debe servir para reflexionar en nuestra vida y tener así un camino de conversión mucho más fácil. Lo mismo que debe también transmitirnos a nosotros un sí rotundo a Dios. Ese debe ser nuestro fruto, dar un sí rotundo a Dios para así alabarle y adorarle a través de nuestro ejemplo de vida, de nuestro testimonio. Adicionalmente vamos a hablar sobre los lectores. Los lectores que se debe tener en cuenta al momento de leer esta palabra, que no es leer una revista o cualquier otro libro literario. Es la palabra viva de Dios la que se va a proclamar. Entonces debe haber una preparación anterior a esa lectura de la palabra, que es la articulación, leerla, meditarla, tener en cuenta la puntuación, algunos nombres que muchas veces se nos hacen difícil de leer e interpretar. Cuando estamos en la lectura de la palabra tenemos una posición, mirar a la asamblea, hacer una lectura pausada, entendible, que el silencio siempre predomine para que la asamblea pueda digerir, que no sea una lectura rápida ni muy lenta, para que sea agradable a los oídos de ellos y que puedan entender realmente lo que Dios le está hablando a través del Espíritu Santo, que no sea algo teatral, algo exagerado. Y al retirarnos no debemos hacerlo de forma rápida, como si tuviéramos afán o como si nos diera vergüenza de estar allí. Enseguida sigue la homilía, que significa conversar familiarmente. Esta la hace el sacerdote en el ambón, donde nos explica, hace una exégesis, la explicación de la Sagrada Escritura, nos actualiza en un sentido pastoral, o sea, actualiza ese mensaje al contexto en que estamos viviendo, anuncia el misterio pascual, es decir, nos anuncia el querigma, el anuncio, nos dice el amor de Dios, nos enseña la historia de la salvación, nos contextualiza en qué circunstancias transcurrieron esos textos y nos introduce en los signos sacramentales, ¿sí? A través de reflexiones sobre nuestra vida como cristianos, y nos ayuda a descifrar cuál es el proyecto de Dios para con nosotros, para así poder dar testimonio y exhortarnos al cambio, a esa transformación de vida que nos lleve a llevar esa palabra. Seguimos con
la profesión de fe. Una vez recibida la palabra, no nos queda más que darle esa aprobación a Dios, decirle que sí creemos en Él, que confiamos en su mensaje, en su palabra, y que nos aceptamos de todas las doctrinas, todas las enseñanzas que nos da a través de la Santa Madre Iglesia, a través del magisterio y de sus pastores. Es decirle a nuestro amado que creemos en Él, porque sabemos y estamos convencidos que Él nos ama. Seguimos con la oración universal, que es donde el pueblo ejercita el oficio recibido a través del bautismo, que es el oficio sacerdotal, donde todos debemos rogar los unos por los otros, especialmente por los más necesitados de la misericordia de Dios. También por nuestra Santa Madre Iglesia, por los fieles difuntos. Seguimos con la presentación de los dones. Aquí inicia lo que es la liturgia eucarística como tal. El altar siempre es el centro de la liturgia. Allí es donde se va a colocar la hostia que representa la víctima, que es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Generalmente se hace una procesión, que es todas las ofrendas que el pueblo le presenta al Dios vivo, como lo es el pan, el cáliz, el vino, las uvas, la palabra, la luz, y diferentes cosas que le podemos ofrecer al Señor. Ese es un movimiento que va de abajo hacia arriba, es decir, del pueblo hacia Dios, que más adelante el Señor nos lo devuelve en un acto de amor y misericordia a través de su cuerpo y de su sangre. También es la preparación de nuestros corazones para unirnos al Señor a través de su santo sacrificio. ¿Qué elementos contamos en ese momento para hacer la presentación de los dones, para iniciar con el rito de la consagración? El cáliz, el purificador, tenemos la palia, la patena, el corporal, la hostia grande, el vino, el agua y las hostias si es necesario para consagrar. Seguimos con el prefacio, que es una mirada de amor desinteresada. Es cuando nosotros le decimos al Señor que lo alabamos y que le damos gracias por entregarnos esa ofrenda espiritual de amor tan grande que tiene para con nosotros. Seguidamente sigue el santo, que es aclamar a Dios, a Jesús, que se nos va a dar en su cuerpo y en su sangre, y es como una unión entre hombre y ángel y los ángeles para alabar al Señor, porque nos da su vida para salvarnos. Sigue la epiclesis, que es la invocación del Espíritu Santo sobre los dones, para que el Señor Jesús se haga presente en medio de nosotros y también para que nos bendiga con su gracia y con su amor, para que definitivamente nos haga entender realmente el sacramento que estamos viviendo, ese sacrificio tan grande, tan magnánimo que nos da en la Eucaristía, que no es ir a cualquier evento, no es ir a cualquier ceremonia, es la ceremonia magnánima, es universal, es grandísima, en la cual estamos participando, que es Dios vivo que se nos da a nosotros por amor. Seguimos con la consagración, la institución y la consagración. Es ese momento culmen del amor misericordioso de Dios que viene